Temas económicos a esta hora. ¿Cómo le va? Bienvenido. Vamos a revisar titulares. Allí la información entonces. Venezuela redujo durante el primer trimestre de este año su deuda con la petrolera estatal rusa Rosneft de 2.300 millones de dólares a 1.800 millones, lo informó el lunes la compañía. Nadie gana con la guerra comercial Estados Unidos-China. Este es un mantra repetido por expertos económicos que en todo el mundo van siguiendo de cerca lo que pasa. Europa social de cara a las elecciones en la Unión Europea. Hoy vamos a develar algunas de esas claves. Argentina y el FMI, el portal web Sputnik titula "La economía de Argentina ya pasó por su peor momento". Roberto Cardarelli, enviado especial del FMI, es quien da esta información tras reunirse con los representantes de la principal central obrera del país, con la CGT. Dice el funcionario, lo peor ha pasado, el crecimiento debería mejorar y la inflación debe bajar en los próximos meses. La misión técnica que lidera el representante italiano señaló que con las autoridades sindicales de la CGT dialogaron sobre los problemas de la economía, el futuro, la inflación, el crecimiento, puestos de trabajo, como otras veces, y destacó que no tenía ningún temor porque pueda ganar las elecciones presidenciales de octubre la expresidenta y actual senadora Cristina Fernández, que por el momento aún no ha confirmado si se presentará o no para esas elecciones generales. Pese a que desde el FMI advierten que lo peor ya pasó, las estadísticas muestran todo lo contrario. Un informe hecho por la Universidad Católica Argentina indica que en Argentina aumentó el déficit alimentario, subió el desempleo, creció el hacinamiento y hay imposibilidad creciente de sectores vulnerables a acceder a los medicamentos que resultan vitales para su buena salud. El informe llega a la siguiente conclusión: no parece haber habido mejoras significativas y sí un empeoramiento reciente, último 3 años, en materia de acceso a la educación, a la alimentación y salud y empleo y seguridad social. Nos vamos a las cifras. 2018, alrededor de 3 de cada 10 personas residían en hogares afectados o estaban directamente privados en alguna de estas dimensiones de derecho social. La inseguridad alimentaria severa pasó del 4,8% de la población urbana argentina en 2015 a los 6 puntos en 2018, mientras que en el mismo periodo el porcentaje de personas que no accede a medicamentos pasó del 16,5% al 21,6%. Por su parte, los menores de 17 años que viven en pobreza estructural en Argentina pasaron en un año de ser de 4,1 millones a 4,7 millones. En porcentaje sería de 37,1%, pasaron a ser el 42,1%. Venezuela reduce deuda ante la petrolera rusa Rosneft de 4.600 millones a 2.300 millones de dólares. Lo daba a conocer la empresa rusa. Un informe publicado por Rosneft este 13 de mayo indicaba que a fin del año pasado, Petróleos de Venezuela PDVSA debía a la empresa 2.300 millones de dólares. 30 de septiembre de 2018, 3.100 millones. A finales de junio de 2018, 3.600 y finalmente en marzo de 2018, 4.000 millones de dólares. Esto indica que la deuda se ha reducido considerablemente. La compañía rusa concedió a PDVSA 6.500 millones en concepto de futuros suministros de petróleos y sus derivados. Hay que señalar que en febrero pasado el primer vicepresidente de Rosneft, Pavel Fyodorov, informaba que la petrolera venezolana cumple con el calendario de pagos de la deuda ante la compañía rusa y que tiene previsto la cancelación total para finales del año 2020, cancelación total de su deuda. Brent operando a $70,26 el barril, subiendo 0,56%. WTI opera a $60,97 el barril, sube 0,25%. Y OPEP sube también 0,55% y se ubica en 71,21. Indicadores que hablan justamente del estado de este mercado petrolero. A esta hora vamos a sumar también otros hechos. Pausa y luego regresamos.
unas semanas de las elecciones europeas, por lo que este es un mensaje contundente para nuestros futuros miembros del Parlamento Europeo, para decir que es hora de tener una Europa social y no una Europa financiera. Vamos a ver, pocos días ya para que se hagan las elecciones europeas, por lo que cada vez se agudizan más los debates sobre el estado de la Unión. Superado el capítulo Brexit, por el momento aunque sea, comienzan ahora a ponerse los focos en el fracaso de la integración europea y lo que han conseguido los 28 juntos. Si bien el término de Europa social es presentado por las instituciones y responsables comunitarios establecidos en Bruselas como uno de los resultados más destacados de la Unión, cuando se pasa una radiografía ni siquiera tan exhaustiva, las fallas comienzan a relucir. De acuerdo a Fernando Luengo, economista y miembro de la Secretaría de Europa de Podemos, un indicador que nos aproxima a la situación social de la Unión Europea es la participación de los salarios en la renta nacional. Pues bien, en la UE 15, entre 1991 y 2000, ha experimentado una reducción de 0,5 puntos porcentuales, caída que se observa en 14 de los 15 países que la integraban. Desde que nació la moneda única hasta 2007, se ha mantenido la misma tendencia. De este modo, en el conjunto de la Unión Europea, la caída ha sido también de 2,5 puntos, algo inferior en la zona euro, afectando a 17 de los 28 países. Si se toma como referencia 2007, la cuota de salarios, pese a ello, ha retrocedido en 11 unidades. Vemos que si bien el bloque común ha logrado bajar el indicador entre 2008 y 2017, según cifras de la propia Eurostat, en 2017 22,5% de la población se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social, es decir, 113 millones de personas. En 2015, entre el 20%. La concentración es todavía más pronunciada. Según el Global Wealth Data Book 2018, el 10% mejor situado concentraba el 70% de la riqueza, el 5% acaparaba el 55,4% de la misma y el 1% retenía el 31,2%. Datos que ponen de manifiesto por un lado el discurso complaciente de quienes manejan el bloque comunitario y por el otro la factura social que tienen que pagar los ciudadanos. Mostremos ahora cómo la brecha de desigualdad ha crecido entre el norte y el sur europeo en los últimos 15 años. Queremos que la Unión Europea evite que las empresas en Europa Occidental puedan aprovechar la oportunidad de mudarse a Europa del Este debido al hecho de que las legislaciones sociales son muy diferentes y, digamos, la seguridad social para las personas allí es mucho más baja. Queremos la misma seguridad social para todos en Europa. En los últimos años, la brecha entre el norte y el sur se ha acrecentado considerablemente. Una situación extremadamente visible en países como Italia, Grecia, incluso España, y que pone en evidencia cómo la Unión Europea ha fracasado en uno de los principales objetivos que perseguía la moneda única, la convergencia de las economías de sus socios, que en la actualidad amenaza la cohesión social en el seno del bloque común. Los países del este de Europa son los que más han avanzado en ese proceso de convergencia, y así lo reflejan las rentas per cápita de países como Lituania, Rumania, Letonia y Bulgaria, que entre 2003 y 2017 han crecido por encima del 4% anual, una diferencia de hasta 3 puntos con las principales economías europeas, como Alemania, Reino Unido y Francia. Pero si se miran los países rezagados, justo ahí están los del sur de Europa. En la cola está España, cuya renta per cápita ha aumentado un 0,65% anual, pero también Portugal o Chipre. El saldo incluso es negativo para Grecia o Italia. A estas brechas se suma la desigualdad dentro de los propios países. Si bien el este de Europa ha ido abriéndose camino, se ha producido una convergencia para los ricos. Además, se aprecian casos como España, donde Andalucía es la comunidad más rezagada, y en cambio el País Vasco ha mostrado un comportamiento a la altura de las grandes economías del centro y el norte de Europa. Un documento elaborado por el think tank Bruegel revela las causas sistémicas de estas brechas: la falta de una arquitectura que complete el euro, un desigual crecimiento de la productividad, la fuga de capital humano del sur durante la recesión, las carencias en innovación o la falta de centros universitarios que sobresalgan.
Ante el panorama ahora, veamos qué es lo que exigen los ciudadanos. Elegimos ir a la Confederación Europea de Sindicatos, justamente por lo que implica, por la fuerza que tiene esa representación. Y luego la Unión Alemana, IG Metall, va a estar también con sus declaraciones. El objetivo es construir una Europa social y aprovechar la ocasión de las elecciones europeas para hacerlo. Por lo tanto, el mensaje que nos gustaría enviar a todos los candidatos a las elecciones europeas, junto con los trabajadores europeos que están detrás de nosotros, es que queremos una Europa mejor para los trabajadores, queremos más derechos sociales, queremos más protección social, queremos salarios más altos y empleos de mejor calidad. Europa está en juego. La democracia está bajo ataque, pero la única manera de salvar Europa y salvar la democracia es asegurarse de que los trabajadores puedan realmente beneficiarse de los derechos, del crecimiento, de los empleos y de mejorar salarios. Ese es el mensaje. Somos de Aquisgrán, que se encuentra en Alemania, y hemos venido aquí porque queremos decir que Europa no es solo para aquellos que tienen dinero, sino que esperamos como miembro de la Unión que Europa es para todas las personas, no solo para empresas, sino para empleados. Ahí tienen esa postura, vamos siguiendo, faltan 15 días nada más para estas elecciones, vamos siguiendo los hechos y le vamos mostrando justamente lo que pasa allá si nos repercute de este lado. Pausa rápida. Hemos declarado repetidamente que aumentar los aranceles no solucionará ningún problema e iniciar una guerra comercial solo perjudicará a los demás y a sí mismo. Para la guerra comercial, China no quiere pelear, pero no teme luchar contra ella. Si alguien nos ataca en nuestra puerta, los enfrentaremos y lucharemos hasta el final. Nunca sucumbimos a ninguna presión externa. Estamos decididos y capaces de mantener nuestros legítimos derechos e intereses. La guerra comercial entre Estados Unidos y China se agudiza. El gigante asiático anunció aranceles más altos en productos estadounidenses en represalia por las últimas sanciones de Trump a los productos chinos. Una medida adoptada por la nación china de subir aranceles del 5 al 25% a unos 5.200 productos estadounidenses entra en vigencia a partir del próximo 1 de junio. Esta escalada entre ambas potencias ya se siente en los mercados. Toda fricción siempre genera turbulencia. Acciones asiáticas abrieron este martes moderadamente a la baja. Shanghái cayó, el Shanghai Composite, 0,3%, mientras que el Nikkei 225 japonés perdía 0,7%. China deja muy claro que no quiere una guerra comercial, pero China no teme a una guerra comercial. Y cuando uno tiene la fuerza irresistible y el objetivo inamovible, termina en una colisión. El resultado es un desastre para ambos y ambas partes pierden y nadie gana en este caso. Hace solo 2 semanas, la semana pasada, Standard & Poor's Nasdaq estableció un récord, pero ahora con la guerra comercial en plena floración, creo que el mercado caerá al menos un 20% o incluso un 30%. Este es solo el comienzo del mercado bajista iniciado por Donald Trump. Puedes echarle la culpa de todo a Donald Trump. Desde China instan al gobierno de Estados Unidos a que calcule las pérdidas que le genera a la economía del país esta política de aranceles. Beijing le pide a Washington trabajar juntos y lograr un acuerdo en el cual todos ganen. El 10 de mayo, Estados Unidos anunció oficialmente un arancel de 25% para productos chinos, por un valor de $200.000 millones. Ayer, la Comisión Arancelaria del Consejo de Estado también anunció las contramedidas de China. Refleja la determinación de China de defender el sistema multilateral de comercio y defender sus derechos e intereses legítimos. China siempre mantiene la calma y la sensatez ante la máxima presión del lado estadounidense. Aconsejamos a la parte estadounidense que tome en cuenta la reacción de la comunidad internacional y las llamadas de personas de todos los ámbitos de la vida. Calcule las ganancias y pérdidas de sus propios intereses. Tenga un claro entendimiento de la situación y regrese al camino correcto en una fecha temprana. Esperamos que pueda reunirse con China a medio camino para luchar juntos por un acuerdo mutuamente beneficioso sobre la base del respeto mutuo. Se pregunta por qué China hace un llamado a Estados Unidos a evaluar sus pérdidas, porque estas no se dan solo en continente asiático. Puertas adentro, Estados Unidos hace acuse de recibo
de los daños que le causa la política arancelaria del propio Donald Trump. Este lunes, acciones estadounidenses cerraron bruscamente a la baja. El Dow Jones caía 2,38%, el índice Standard & Poor's 500 bajó 2,41% y el Nasdaq cayó 3,41%, registrando su mayor caída en lo que va del año. Por su parte, los futuros de la soja de la Junta de Comercio de Chicago cerraron en su nivel más bajo en 10 años. Comerciantes mostraron preocupación por esta escalada comercial que mantienen las dos potencias económicas mundiales. El contrato de soja más activo para entrega en julio bajó 6,75 centavos para cerrar en $8,02 por bushel, luego de tocar un mínimo de contrato de $7,91, el menor nivel para esta posición más activa desde diciembre de 2008, cuando había registrado $7,93 por bushel. 7 de mayo pasado, la Asociación Americana de Soja, a través de un comunicado, instaba a la administración Trump a no aplicar más aranceles a China. Pedía incluso que terminara rápidamente negociaciones comerciales con el país, pero Trump desoyó, y aquí el resultado de las acciones. En medio de la caída que registraron mercados asiáticos, desde Japón el gobierno habló sobre la guerra comercial. El ministro de Finanzas, Taro Aso, dijo este tipo de medidas no beneficiarán a ningún país. Este tipo de medidas de restricción comercial generalmente no beneficiarán a ningún país. Para Japón, queremos que las cosas se realicen de manera adecuada, siguiendo las reglas de la OMC. Nuestra actitud es que queremos que las cosas se realicen de manera consistente. La pregunta del $1.000.000, ¿qué se hace todo el mundo? ¿Cuándo termina esto? ¿Cuándo paran? Un analista de Estados Unidos hace su apuesta y apunta que será pronto. ¿Por qué? Porque Trump dijo necesita concretar un acuerdo con China, ya que esta prolongada disputa podría resultarle costosa en sus esfuerzos por permanecer en el cargo cuando se produzcan las elecciones presidenciales del año 2020. Donald Trump ha apostado su presidencia en un mercado de valores en alza y en un crecimiento económico. No puede lograr eso mientras realiza una guerra comercial con uno de los mercados más grandes del mundo para algunas de las compañías más valiosas de los Estados Unidos. Solo para usar uno, por ejemplo, Apple, la segunda compañía estadounidense más valiosa en este momento, obtiene 1/3 de sus ventas de China. No puede estar en guerra con ese país. Irán no cede a las presiones de Trump. El ministro de Exteriores arribó a la capital de India para conversar con su homólogo sobre alternativas que puedan lograr vencer este bloqueo económico y financiero que le impone Washington. India, principal cliente petrolero de Irán después de China, detuvo las importaciones de petróleo después de que Washington amenazara con sancionar a todo aquel que comercie con la República Islámica. Recordemos que Washington quiere bloquear exportaciones petroleras iraníes, llevarlas a cero para firmemente ahogar la economía. Las sanciones redujeron a más de la mitad las exportaciones petroleras iraníes a 1 millón de barriles por día o menos, desde un máximo de 2,8 millones de barriles por día que registraba el año pasado. Las exportaciones podrían caer a tan solo 500.000 barriles por día. Sobre la pregunta que le hicieron un reportero respecto a cuál era su opinión sobre el reciente problema que está ocurriendo entre Estados Unidos e Irán, Sharif contestaba lo siguiente. Bueno, desafortunadamente, Estados Unidos ha estado escalando la situación innecesariamente. No buscamos una escalada, pero siempre nos hemos defendido. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos.